Desde la llegada del coronavirus a Panamá el 9 de marzo del 2020, Panamá ha tenido dos momentos críticos, al inicio y luego hacia finales del año pasado, cuando se tuvo que anunciar la segunda cuarentena. Hasta el momento, el país registra más de 351.000 casos, de ellos unos 340.000 se han recuperado y hasta ahora se contabilizan aproximadamente 6.000 y tantos fallecidos. Tanto los contagiados como los fallecidos se incrementaron. El aumento que tuvimos en los meses de diciembre y enero, en ese tiempo los números eran de 2 dígitos y 2 dígitos altos. Poco a poco y con la nueva cuarentena en el mes de febrero, se convirtió en el mes de menos contagios y los descensos por fallecimientos disminuyeron. A mediados del mes de enero llegó la primera dosis de la vacuna del consorcio Pfizer-BioNTech y a partir de allí la vacunación no se ha interrumpido. Desde el 20 de enero hasta el pasado 21 de marzo se han dado un total de 309.000 dosis de la vacuna de la empresa Pfizer. El primer grupo inoculado fue todo el personal de salud que se encontraba en la primera línea de fuego con los pacientes de COVID. El proceso siguió al resto del grupo de médicos, enfermeras, enfermeros, técnicos, personal administrativo y servicios generales. Otra población que fue inoculados fueron los adultos mayores que se encontraban en los llamados hogares para adultos y encamados. Pasado este grupo, se inició con los adultos mayores en San Miguelito, Juan Díaz, San Francisco, todos estos de acuerdo a su circuito de vivienda. En medio de la llegada de la dosis de la vacuna y mientras se intenta mantener los índices hacia la baja, en Brasil, Estados Unidos, se ha tomado la decisión de volver a la cuarentena para poder resguardarse del avance de un llamado rebrote del virus. En Europa, en medio de la vacunación, donde en algunos puntos, como Italia, donde la población adulta mayor es alta, han tenido que volver al confinamiento ante el avance de las distintas cepas del COVID-19 que ha surgido. En medio de ello, la semana pasada se dio una controversia con la vacuna de AstraZeneca por supuestos casos de embolia y otros problemas. Casos que en este momento fueron descartados y que se asegura no tienen relación con la vacunación. A menos de una semana, para la llegada de la Semana Mayor, como se conoce la Semana Santa, el presidente de la Nación, en concordancia con el Ministerio de Salud, ha hecho llamados a la población panameña para que tome las medidas necesarias para evitar un nuevo incremento de los casos. Muy buenas noches, les saluda Julia Elena Alvear, bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta edición de hoy, jueves 25, donde podemos conocer el tema sobre la vacunación en aquí este programa a profundidad. Jorge Luis, cuéntanos, ¿cuál es el tema? Buenas noches, Julia. Esta noche vamos a hablar sobre la vacunación y las precauciones que debemos tomar los panameños ante la proximidad de la Semana Mayor, pero vamos a enfocarnos más en la vacunación y para ello tenemos a dos invitados, diría yo, de lujo, a la viceministra Ivette Berrío y al doctor Eduardo Ortega, pero vamos a comenzar con la viceministra de Salud, Ivette Berrío. Viceministra, ¿cuántas dosis de la vacuna Pfizer faltan? Porque entiendo que ya llevamos 402.000 dosis de vacunas que se han entregado a Panamá. En este primer trimestre está a punto de terminar. ¿Cuántos lotes más de vacunas faltarían? Muy buenas noches. Quiero agradecer la oportunidad que me brindan para estar delante de las cámaras y poder compartir con el pueblo panameño aspectos de la vacunación que son de interés general. Efectivamente, para el primer trimestre del año hemos contratado 450.000 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech contra el coronavirus y ya hemos recibido una cantidad importante. Necesitamos, para completar esta cantidad, el siguiente lote, que será alrededor de 30.000 dosis, un poquito más de 30.000. ¿Estaría llegando para la semana que viene o después de Semana Mayor? Nosotros estamos pendientes a la confirmación, pero de acuerdo al cronograma que nos ha entregado la compañía Pfizer, debe llegar la próxima semana. Doctora, manejar un tema como la vacunación es muy importante porque si bien es cierto se puede contar con el producto o el mismo medicamento en sí, pero esto requiere una logística.
a este momento, ¿cómo ustedes se consideran que se encuentran y la respuesta en la ciudadanía frente a esta organización? Sí, para nosotros ha sido un reto enorme. Sin embargo, desde un principio he recalcado que Panamá va un paso adelante de muchísimos otros países por la gran experiencia de más de 30 años que ha tenido el Ministerio de Salud a través del programa ampliado de inmunización. A nuestro país se le conoce a nivel mundial por la organización y por los programas de vacunación de décadas que ha mantenido el programa ampliado con una organización envidiable, y nosotros de verdad que nos sentimos orgullosos de ver la forma en que se ha diseñado este programa de vacunación para COVID-19 justamente basándonos en una experiencia de más de 30 años. Integramos al doctor Ortega a esta conversación. Doctor, usted es el asesor de convergencia de vacunas de COVID, ¿no? Doctor, de las vacunas que van a llegar a Panamá, aparte de la de Pfizer, ¿qué nos puede decir del tema de Moderna y AstraZeneca, que sobre todo esta última, que ha generado un poco de inquietud a nivel mundial, y pese a que se han dado los resultados a nivel científico y de que la vacuna no generaba ningún tipo de segundas consecuencias, la población se mantiene todavía y el mundo se mantiene como con esta duda sobre esta vacuna? Hablen un poco de ella. Bueno, ha habido un largo proceso de negociación, diría yo, que inicia en julio del año pasado, con un equipo técnico que asesora a la señora viceministra y a la canciller en las discusiones con los diferentes laboratorios, ¿no? Ha habido discusiones con más de 15 laboratorios internacionales, intentando con suficiente tiempo decidir cuáles eran los que se aproximaban más a las necesidades de nuestro país. Afortunadamente, en este grupo técnico se logró recomendar en primera instancia que la vacuna de Pfizer muy probablemente iba a ser la primera en autorizarse, que la vacuna de AstraZeneca sería la segunda, y también en ese momento se iniciaron discusiones con la vacuna de Johnson & Johnson. Hubo dos avenidas de discusión: una era acuerdos multilaterales, un acuerdo multilateral a través de la iniciativa COVAX, y el otro eran las discusiones bilaterales, que terminan, como usted lo mencionó, con acuerdos para estas dos vacunas. El tema de la vacuna de AstraZeneca, y creo que es importante que lo discutamos, cuando uno vacuna muchas personas a nivel mundial, existen eventos que coinciden con la administración de la vacuna, pero eso no significa que haya una relación de causa-efecto. Hoy, por ejemplo, tenemos 480 millones de personas vacunadas con alguna de las vacunas autorizadas, y en el caso particular de la vacuna de AstraZeneca, por ejemplo, hay ya más de 20 millones de personas vacunadas en India, hay más de 11 millones de personas vacunadas en el Reino Unido y hay 7 millones de personas vacunadas en Europa. Hace una semana se detectaron algunos eventos relacionados con la coagulación que levantó la voz de alarma, y acertadamente se lanzan estudios de investigación para intentar determinar si había una relación o no. En el medio de una pandemia es importante tomar las decisiones correctas, porque esta es una enfermedad que causa una alta morbilidad y mortalidad. Afortunadamente, la Agencia Europea de Medicamentos, la Organización Mundial de la Salud y la agencia inglesa regulatoria coincidieron las tres en que no había una relación entre los fenómenos de la coagulación que se estaban reportando y la aplicación de la vacuna. Es más, esta semana, afortunadamente, se termina un estudio de aproximadamente 32,000 personas en 3 países diferentes, la mayoría de ellos en Estados Unidos y Norteamérica, Perú y Chile, que coinciden nuevamente que no hay un tema de seguridad relacionado con la vacuna, y esta compañía está por someter a la Agencia Federal de Medicamentos de los Estados Unidos la autorización para que la vacuna pueda ser utilizada en Estados Unidos. Esto nos da la certeza de que
la vacuna es segura y que en el momento que llegue a nuestro país, nosotros vamos a poder utilizarla sin la preocupación de que hay eventos asociados a la vacuna. Doctor, yo creo que hay un contexto que tiene que ver con toda la evolución histórica y el tratamiento de la humanidad y su reacción frente a las pandemias y a las vacunas. Yo creo que la humanidad actual que vive una pandemia y que se enfrenta a este tipo de vacunas que surgen más rápido que otras, nos ubican a una población más informada, rápidamente preparada, con una serie de factores. ¿Cómo poder quitarle el miedo a la gente frente a un tema de la vacuna que podría afectar incluso un proceso de vacunación? ¿Cómo se vencen esos temores? ¿Qué le diría usted como científico? Sí, bueno, creo que la situación que vivimos como sociedad es grave para todos y nos preocupa, nos encierra, nos distancia y comenzamos a ver seres queridos, personas conocidas y muchas otras no conocidas que terminan enfermos. Eso nos da mucho temor y creo que la información comienza a fluir en las redes sociales y mucha de esa información no es información apropiada que las personas puedan tomar una decisión bien informada. Creo que hay que documentarse adecuadamente. El Ministerio de Salud tiene fuentes muy claras de información donde las personas pueden documentarse de la información correcta. Hay un movimiento anticiencia y hay un movimiento antivacunas que tenemos que analizar con mucha precaución y con mucho detalle y acercarnos a aquellas personas, a aquellos organismos y a aquellos lugares donde realmente la información es robusta y en donde podemos tomar decisiones informadas, ¿no? Estas vacunas son extremadamente seguras, nunca ha habido tantos estudios de investigación, tantas vacunas en investigación, una inversión gigantesca, pero también es importante. Pensamos que estas vacunas se desarrollaron en un tiempo récord. Detrás de estas vacunas hay 30 años de investigación de los ácidos nucleicos, 17 años de investigación de vacunas para coronavirus, que finalmente terminan con el desarrollo de una vacuna en este tiempo. Pero no fue que comenzamos de cero el año pasado. Doctora, hace un rato usted nos mencionó importantísimo que quedaba un lote de 30.000 vacunas. Esto terminaría la primera entrega de las vacunas de Pfizer. ¿Cuándo reiniciaría la segunda entrega de las vacunas de Pfizer? ¿Para cuándo lo tienen programado ustedes? Si nosotros hemos continuado las conversaciones con la compañía Pfizer para mantener toda la logística y toda la organización del proceso de vacunación, pero también del proceso de recepción de las vacunas. Con ellos hemos trabajado a través de cronogramas de entrega y le puedo asegurar que hasta el momento la compañía, con toda la seriedad del mundo, nos aseguran que el proceso de entrega se mantendrá. Ellos han ya planificado un cronograma de entrega para el segundo trimestre del año, que inicia en abril, y nosotros estamos a la espera de la confirmación del tiempo de recepción y de las cantidades. Doctora, en relación a lo que mencionaba Julia y lo que nos contestaba el doctor Ortega sobre la seguridad en las vacunas, por ejemplo, he escuchado, y ustedes nos dirán los dos si es real o no, que entre mayor edad, menos síntomas o menos reacciones tiene la vacuna. Entre menor edad, las vacunas tienen reacción y entre mayor edad las vacunas casi no generan ningún tipo ¿cómo? No es consecuencia, serían síntomas pequeños. Por ejemplo, alguien me contaba ayer que en un lugar donde vacunaron un grupo de personal médico y de administrativo, algunas habían generado malestar estomacal y vómito. ¿Eso es normal en este tipo de vacuna de Pfizer? Los eventos secundarios son raros y lo que mencionas en relación a que hay un menor número de síntomas en personas de mayor edad es correcto. Eso muy probablemente tiene que ver con que a medida que envejecemos nuestro sistema inmune envejece con nosotros
y de esa manera cuando te aplican la vacuna tienes menos efectos secundarios y tienes menos fiebre, tienes menos dolor de cabeza, tienes menos malestar general. Mientras más joven, tienes una respuesta inmune más robusta. Recordemos que cuando te vacunan, te están aplicando una molécula que tu sistema inmune debe reconocer para que tú comiences a producir esas defensas que te van a proteger la próxima vez que tú te expongas a ese patógeno. Los niños, de hecho, tienen sistemas inmunes muy activos, los adolescentes y los adultos jóvenes también, y nosotros los de mayor edad tenemos menos síntomas. Lo más común es que el 80% de las personas tengan dolor en el sitio de la inyección, te están introduciendo una aguja y te están introduciendo líquido en el brazo, se te hincha en algunas ocasiones, ahí se inicia la respuesta inflamatoria, tu sistema inmune comienza a trabajar desde el momento que te inyectan a los pocos minutos, esas células viajan a tus ganglios linfáticos, en tus ganglios linfáticos las células conversan entre sí, comienzan a multiplicarse en grandes cantidades y comienzas a producir anticuerpos y eso te da síntomas. Esos síntomas no deberían de preocuparte porque lo que significa básicamente es que tu cuerpo está reaccionando a la vacuna. Lo segundo más común después del dolor es algo de dolor de cabeza. Algunas personas tienen lo que llamamos mialgias, dolores musculares, otros desarrollan dolores en las articulaciones, cansancio, pero son de corta duración, 1 a 2 días, se autolimitan, eso significa que desaparecen solos, y si no llegan a desaparecer, tomas paracetamol y el paracetamol te ayuda a resolverlo. De hecho, son un poquito más frecuentes con la segunda dosis, porque cuando te dan la segunda dosis, ya tu sistema inmune vio a la vacuna la primera vez, recuerda esa vacuna y reacciona como si te estuvieras infectando. Recordemos que no te están inyectando el virus, esto es importante porque hay confusión acerca de la vacuna, no te están inyectando el virus, te están inyectando la secuencia genética del virus. Y con la segunda dosis tienes algo más de síntomas. Malestar estomacal pudiera haber en un pequeño número de personas, fiebre raro, menos del 10%, igual que escalofríos, muy raro. Ríos, con la información que nos acaba del doctor Ortega, ¿se ha planeado en Panamá a nivel del Ministerio de Salud tratar de investigar el comportamiento de esas moléculas de inmunización que va adquiriendo el cuerpo con las vacunas, para tener una idea de cuál es el nivel de inmunidad que logramos con la vacuna? En el caso ahorita de la vacuna de Pfizer, ¿se pudiera lograr algo de eso, un estudio científico? Mire, en Panamá nosotros contamos con el Instituto Conmemorativo Gorgas, que hace un trabajo de investigación extraordinario desde antes de este tiempo del coronavirus. Hacen estudios de investigación al respecto de este tema. Sin embargo, también existen otros consorcios investigativos que desarrollan este tipo de trabajo. Yo creo que Panamá es un país que está desarrollando sus propios estudios investigativos para tener su propia casuística y su propia experiencia con respecto al uso de la vacuna contra el coronavirus y el proceso de inmunización que genera el organismo de acuerdo a la experiencia nacional. Doctor Ortega, ¿qué diferencias o qué similitudes comparte la vacuna de AstraZeneca con la vacuna de Pfizer? ¿Y en qué se diferencian? Son dos tecnologías diferentes, ¿no? La vacuna de AstraZeneca utiliza lo que se conoce como un vector viral. Básicamente se ha tomado un virus que causa síntomas respiratorios y se ha modificado genéticamente para que no se pueda multiplicar y se utiliza como un acarreador. Imagínense el caballo de Troya, ¿no? Es como un pequeño caballo de Troya que tiene dentro de sí a los invasores para que ellos puedan entrar a las células. Ese vector viral se inyecta, libera dentro de la célula la secuencia que codifica para la proteína S. Esta proteína S es muy importante porque es la parte externa del virus, es como si fuera la piel del virus. Y esa proteína S el virus la usa para pegarse a las células e invadir las células y poder multiplicarse dentro de la célula. Recordemos que los virus no se pueden multiplicar fuera de la célula, por eso es que nosotros usando un cubreboca, manteniendo distanciamiento, evitamos que el virus se transmita a las otras personas.
La vacuna de Pfizer es diferente. La vacuna de Pfizer utiliza el ácido ribonucleico que codifica para la proteína S. Entonces, si nos lo queremos imaginar, pensemos en un libro con muchas letras. La vacuna de Pfizer tiene 1.200 y tantas letras. Cada grupo de letras codifica para un aminoácido que hacen una proteína, que es lo que al final tus células producen. Entonces, se parecen en que ambas te inmunizan con la proteína S. Se diferencian en que una usa un vector viral y la otra usa el ácido ribonucleico, que es el material genético que codifica para la proteína S. ¿En qué se parecen también? Que tu propia célula produce la vacuna. Estamos acostumbrados a que nos vacunen y cuando nos inyectan, nos están inyectando con la vacuna. En este caso, te están inyectando un mensaje y tu propia célula se convierte en una pequeña fábrica de vacunas que después es presentada a tu sistema inmune para que tu sistema inmune te defienda. Entonces tienen algunas similitudes y algunas diferencias, son tecnologías nuevas, muy nuevas ambas. La vacuna de RNA mensajero, la única que existe el día de hoy son las vacunas de coronavirus y las vacunas de vectores virales. La única previa que existía era una vacuna que el año pasado se licenció para ébola. Entonces, la vacuna de AstraZeneca es la segunda vacuna que utiliza la tecnología de vector viral, pero son tecnologías altamente seguras. Doctor Bernal, en la misma relación a la pregunta de Julia, hasta ahora las vacunas se pueden inocular a personas de 18 años o 16 años, ¿no? Hay una vacuna que es de 16 años. Usted que es investigador científico, ¿en qué tiempo, por ejemplo, he escuchado que se está tratando de llegar a las embarazadas, a niños, a menores de 16 años para tratar de lograr una mayor inmunidad del ser humano a nivel mundial? Bueno, la única vacuna aprobada en el mundo desde los 16 años de edad es la que estamos usando en Panamá, ¿no? Que es la vacuna de Pfizer, que es una gran ventaja, porque todas las otras vacunas están autorizadas por arriba de 18 años de edad, de 18 y más. Así que usando la vacuna de Pfizer, nosotros ya estamos vacunando a chicos de 16 y chicos de 17. Y se está vacunando por arriba de esa edad porque es en esos grupos donde hay lo que llamamos la mayor carga de enfermedad, donde las personas se enferman y terminan en el hospital y terminan muriendo, sobre todo los mayores de 60 años de edad. Una vez que la eficacia de las vacunas y la seguridad sobre todo es demostrada en estos grupos de edad, comienzas a hacer estudios en otros grupos. Lamentablemente la mujer embarazada frecuentemente no entra en los estudios de investigación, sino en procesos un poco más adelantados. Ya hay estudios iniciados, de hecho ya hay algunos datos en algunas partes del mundo porque no se les está haciendo prueba de embarazo a las mujeres y hemos vacunado a 480 millones de personas y en eso se ha vacunado a algunas mujeres que estaban embarazadas que no sabíamos que estaban embarazadas. Los datos iniciales indican que la vacuna parece ser segura y de hecho ya tuvimos esta semana el primer caso de un bebé que nació y nació con anticuerpos que su madre le pasó a través de la placenta. Y después entonces se hacen estudios en niños pequeños que han iniciado en estos últimos días, varias compañías han iniciado estudios en niños. Doctor, me llama mucho la atención y todavía tengo la interrogante muy personal de por qué el virus del COVID-19, a diferencia del cáncer, ataca más fuerte a los adultos mayores cuando su sistema inmunológico es más lento. Si es por el tipo de virus, no sé, ¿qué respuesta tiene usted como científico? Hay varias razones, ¿no? Una es que los mayores de 60 frecuentemente tenemos lo que llamamos comorbilidades, tenemos enfermedades crónicas, somos hipertensos, somos diabéticos, somos obesos, tenemos otros padecimientos que nos hacen más susceptibles a que si nos enfermamos de gravedad, acabemos en una terapia intensiva o tengamos una mayor mortalidad. La otra es lo que mencionaba, nuestro sistema inmune no es tan ágil defendiéndonos y al no ser tan ágil no produces suficientes células ni suficientes anticuerpos o cuando los produces es un poco demasiado tarde y el virus ya ha tomado ventaja y pues es más difícil controlarla. Pero es un tema de balance organismo, huésped, ser humano y eso hace que los que seamos mayores de 60 tengamos consecuencias más graves.
¿Y por qué todo se localiza en la proteína S? ¿Por qué? Este es un virus que tiene 4 proteínas estructurales. Cuando hablamos de proteínas estructurales, como si habláramos de nuestro esqueleto, ¿no? Es lo que le da forma al virus, es lo que le permite al virus pegarse. En la parte externa tiene 3 proteínas, en la parte interna tiene una importante, y de las que está en la parte de afuera, que es la proteína S, es la que le permite pegarse a una célula. Usted lo adquiere por vía respiratoria, primero se pega a las células que usted tiene en la parte superior de su aparato respiratorio, ahí se multiplica inicialmente, de ahí baja a los pulmones, y siempre el virus utiliza la proteína S para pegar, es como la cola, es como el tape. Con esa proteína S se pega, y después que se pega, invade la célula, y una vez que la invade se multiplica. Si tú evitas que se pegue, evitas la infección. Las vacunas funcionan produciendo anticuerpos que bloquean al virus, y el virus, al no pegarse a la célula, no la puede invadir y no te puede enfermar. Entonces ese es el mecanismo como las vacunas funcionan. Neutralizan al virus para que no entre, y de esa manera no se puede multiplicar. Fuera él no puede vivir, necesita una célula para multiplicarse. Doctora Berrío, volvemos con usted porque el Ministerio de Salud, por ejemplo, hoy anunció que se dieron 497 nuevos casos, bastante bajos, y 5 defunciones, 3 de ellas de días anteriores. ¿Qué hemos hecho nosotros en Panamá para mantener y lograr estos números, a diferencia de países con una vacunación más alta como Chile, y donde los niveles de contagio se han descontrolado y hay incluso mayor cantidad de fallecidos? Sí, definitivamente estamos convencidos de que la estrategia que ha utilizado el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional para mantener o contener la propagación del virus ha sido efectiva. Todo el trabajo y la organización de la trazabilidad en todo el país, y luego la contención justamente en las áreas donde se daban más casos, nos ha estado dando resultados. Y por supuesto todo el sacrificio y la decisión de la ciudadanía de mantener las medidas de bioseguridad al pie de la letra, nosotros consideramos que ha sido fundamental para la contención de la propagación del virus a nivel nacional. Al comenzar la vacunación, también se suma entonces a la estrategia para ir conteniendo la propagación del virus, controlar los ingresos a los hospitales y, por supuesto, a las áreas de cuidado intensivo. Consideramos que hasta el momento Panamá puede tener la seguridad de que toda la estrategia desarrollada ha sido efectiva. Sin embargo, es un momento donde no podemos bajar la guardia y debemos seguir enfocados. El proceso de vacunación apenas inicia, necesitamos ir desplazándonos poco a poco hacia las otras provincias, en donde si hemos iniciado con la primera fase y la primera etapa, necesitamos continuar abarcando todas las áreas del país hasta poder lograr alcanzar el porcentaje el nivel de vacunación que nos va a llevar a alcanzar la inmunidad colectiva que tanto anhelamos. Doctora Berrío, por ejemplo, hay información de que en Europa, principalmente Inglaterra, que comenzó la vacunación, prolongó la vacunación, la segunda dosis a sus pacientes. ¿Por qué en Panamá, es correcto, lo hemos hecho con 30 días hasta menos tiempo, ¿por qué no se trató de inmunizar a mayor cantidad de población y la segunda dosis se alargó más? Porque entiendo que en el caso de la Pfizer logra hasta 46 días para que se dé la segunda dosis. Efectivamente, nosotros tenemos todo un equipo que analiza los pros y los contras, y también todo el proceso de vacunación está muy ligado a los tiempos y las cantidades de dosis de vacunas que vamos recibiendo. De acuerdo a eso y al cronograma de entrega, nosotros vamos semanalmente evaluando la situación epidemiológica del país, la cantidad de vacunas que recibimos y también los niveles de propagación del virus en las diferentes áreas.
y vamos tomando decisión de acuerdo a la información que vamos teniendo semanalmente. Consideramos que hasta el momento el país ha hecho la tarea correctamente. El gobierno nacional está enfocado en ir desplazando el proceso de vacunación, no solamente aquí en la capital, sino ya estamos pensando en el interior del país para ir peinando todas las áreas en donde los niveles de contagio son altos para impactar de esta manera la pandemia. Y todo tiene que ver con la cantidad de vacunas que vamos recibiendo semanalmente. Estamos convencidos de que a medida que va pasando las semanas, además de Pfizer, vamos a recibir también la vacuna de AstraZeneca, que nos va a dar también un respiro y vamos a poder ir abarcando un mayor porcentaje de ciudadanos en el proceso de vacunación. Una pregunta para ambos, empezando con la doctora Berrío. Doctora, ¿cuál usted piensa que ha sido el principal aprendizaje de toda esta pandemia, en términos generales como nación, ¿no? Como panameños? Uno, ¿y qué es lo que más le ha llamado la atención? Primero que todo, la enseñanza principal para mí como médico son las falencias de nuestro sistema de salud, los puntos en donde debemos enfocarnos como nación para fortalecer nuestro sistema de salud, que todos los panameños merecemos un sistema de salud robusto, y la pandemia nos ha mostrado nuestras debilidades y que como gobierno debemos trabajar enfocados a fortalecer ese sistema de salud que se puso a prueba. Sin embargo, mi segunda enseñanza es que a pesar de no tener un sistema de salud tan robusto, tenemos un, digamos, compromiso como profesionales de la salud, y eso se vio cada día de la pandemia. Todos los profesionales de la salud y todos los colaboradores de los diferentes hospitales y centros de salud, policlínicas, se vieron a prueba y todo el mundo puso su grano de arena para que este sistema de salud no fuera superado y no sucumbiera ante una pandemia que era una situación extremadamente novedosa, sumamente complicada de manejar, porque todavía ningún país tiene un libro de manejo de esta pandemia, y el sistema de salud panameño ha resistido por el compromiso, por la mística de trabajo y por la colaboración de cada uno de los miembros de estos hospitales, en donde estuvimos a punto de colapsar, pero ese colapso hasta el momento, gracias a Dios, no ha llegado. Creo que hay varios componentes sociales y culturales muy importantes. Comienza como una crisis de salud pública, sin embargo se van agregando otros componentes muy importantes, emocionales, económicos. A nivel mundial, por ejemplo, a mitad del año pasado se calculaba una pérdida de 375.000 millones de dólares mensuales por la crisis económica, y la pobreza trae un impacto sobre la salud, la expectativa de vida y la calidad de vida de las personas. Es complejo, nosotros lo vemos en el comportamiento de las personas, pero también es una enfermedad no equitativa. Es una enfermedad que afecta a nuestras clases sociales con más limitaciones y nos impacta a todos los niveles, ¿no? Nos impactó en la educación, por ejemplo. Hemos visto la necesidad de fortalecer nuestro sistema educativo también, pero creo que hay cosas beneficiosas. Creo que nos ha acelerado, nos ha traído rápidamente hacia el futuro, y hemos identificado grandes necesidades que tenemos y áreas en las que nos tenemos que enfocar. Cosas buenas. Bueno, uno ve otros países en donde el cubreboca todavía se discute, países en donde hay una politización de las medidas de salud pública.
En este país usted sale a la calle y usted conduce a cortas distancias y usted ve que todas las personas usan cubrebocas. Ahí no hay una discusión. Creo que la sociedad panameña es solidaria, creo que la sociedad panameña ha ido adaptándose a la situación, pero es un país con mucha inequidad, ¿no? Sabemos las grandes diferencias económicas que existen en este país, que ha crecido económicamente más que casi todos los otros países de América Latina, pero que también tiene una de las inequidades más grandes del mundo. Creo que eso desnuda un poco áreas donde tenemos que enfocarnos y que todos, entre todos, tenemos que construir ese país pospandémico que necesitamos. Tenemos que prepararnos. No es el último coronavirus, ni es la última pandemia que vamos a ver, y en este siglo XXI llevamos ya 2 pandemias, una de influenza en el 2009, esta de coronavirus en el 2019, que inicia en diciembre, pero tenemos 3 brotes epidémicos, uno de ébola, uno de MERS y uno de SARS-CoV-1. Entonces nos dice que somos una sociedad más avanzada, podemos viajar de un continente a otro en unas cuantas horas, pero un microorganismo microscópico nos pone de rodillas. Entonces creo que tenemos que invertir más en investigación científica. No puedo perder la oportunidad de hablar de la ciencia y la tecnología, porque creo que es importante, y creo que es el momento en que consideremos que la innovación es un mecanismo para ayudar a tener una sociedad más justa, y no debemos de perder esa oportunidad. Panamá tiene un grupo de científicos, como la doctora Berríos mencionaba, en el Gorgas, en Indicasat, en la Universidad de Panamá y en otros centros de investigación muy destacados, particularmente en el campo de las vacunas, ¿no? Así que hay muchos aprendizajes. Afortunadamente creo que vamos a tener oportunidad, gracias a las vacunas, de implementar algunas de las medidas que necesitamos para hacer de este país un país más justo. Doctora Berrío, una pregunta, la población panameña, ¿qué porcentaje usted calcula, o la población general que vive en Panamá, no va a querer vacunarse? Porque ya hay indicativos tanto en algunos circuitos donde se ha vacunado que la persona, y sobre todo la población adulta mayor, en algunos casos se resiste a la vacunación. Sí, primero que todo me gustaría mencionar que para alcanzar la inmunidad de rebaño, nosotros debemos vacunar a más del 70% de la población vacunable. Y hemos estado generando información a través de los medios de comunicación para que los ciudadanos conozcan que estamos trayendo a Panamá una vacuna que es segura y que es eficaz. Para nosotros es importante la información, porque de esto vamos a darle la seguridad a los ciudadanos en querer vacunarse. Nosotros hemos visto una alta receptividad en el proceso de vacunación hasta el momento, en las áreas donde hemos ido con toda la organización. Previamente hemos dedicado un tiempo para informar a la ciudadanía al respecto y hemos tenido una receptividad que nos alienta a continuar informando que estamos trayendo productos eficaces y seguros, y que la vacunación es necesaria porque, si bien es cierto, no limita que usted se contagie del virus, pero sí va a ayudarle a pelear contra él y a que no llegue a cuidados intensivos. Entonces necesitamos que la ciudadanía conozca que es necesario vacunarse y que este es el momento en que nosotros estamos como gobierno nacional generando un esfuerzo enorme para que cada ciudadano que sea elegible para vacunarse pueda tener sus 2 dosis de vacunas. Doctor Ortega, hace un rato usted mencionó algo interesante y fue sobre estos movimientos antivacunas que se han hecho muy famosos en Europa y Estados Unidos. Pero dijo algo interesante también. Nosotros tenemos, y la doctora Berrío lo mencionaba, nosotros tenemos un alto nivel de vacunación, sobre todo con la pandemia número 1 que usted mencionó de la influenza.
usted agregó otro elemento importante para mí en el tema de la vacunación de este tipo de coronavirus, y es que la gente piensa que esta vacuna nació del aceleramiento de un poco científico y han sido más de 30 años tratando de encontrar vacunas para los coronavirus, como usted lo menciona, que han surgido en la humanidad. Una palabra de reforzamiento para lo que dijo la viceministra en el tema de que las personas en Panamá entiendan que logrando la vacunación vamos a reactivar el país, logrando la vacunación vamos a lograr una inmunización de la población. Tenemos 224 años utilizando vacunas científicamente probadas, ¿no? Edward Jenner en Inglaterra inicia esto en contra de la viruela, y la viruela es una enfermedad que mató 300 millones de personas el siglo pasado, y la erradicó una vacuna, y una vacuna con una tecnología, yo diría, bastante básica, porque era una vacuna, de hecho, derivada de un virus bovino debilitado, y de esa manera, cuando se administraba a las personas, protegía a las personas en contra de la viruela. Se erradicó la viruela de la faz de la tierra. Las vacunas son la única herramienta de intervención en salud pública que ha eliminado una enfermedad de la faz de la tierra. De hecho, se dice tradicionalmente que solo el agua potable es más costo efectiva que la vacunación. Entonces, en Panamá, ¿qué no vemos el día de hoy? Polio, difteria, sarampión, rubiola congénita, tétanos, vemos menos meningitis por neumococo, casi no vemos hospitalizaciones por rotavirus, que es un virus que causa gastroenteritis en niños, y todo eso es gracias a la vacunación, gracias a que en Panamá la sociedad cree en vacunas, las familias creen en vacunas, los médicos creen en vacunas, el Ministerio de Salud lo hace, la Oficina Panamericana de Salud lo hace, y esa confianza en vacunas hace que nosotros tengamos la sociedad más saludable que tenemos el día de hoy. Yo viví hace muchos años en Bocas del Toro, donde hice mi segundo año de internado. Me tocó ver lo que creo fue la última epidemia de sarampión, y en nuestras poblaciones originarias, que no tienen su sistema inmune esa habilidad para defenderse de los virus, yo vi las consecuencias del sarampión en niños, adolescentes y adultos de esa población originaria. Hoy no tenemos sarampión en Panamá. Las vacunas son seguras, las vacunas son eficaces, se aplican todos los años, miles de millones de dosis en todos los países del mundo. Entonces, son de los medicamentos más estudiados. Cuando usted se toma un antibiótico, que se lo tiene que tomar por 7, 10, 14 días, le cuesta muchísimo dinero un ciclo de antibióticos. Si es inyectable, todavía más caro. Las vacunas son gratuitas en este país, y cuando usted hace un estudio de vacunas, normalmente usted incluye 30,000, 40,000, 50,000, 70,000 personas en un estudio. Cuando usted estudia un antibiótico o un medicamento, son 3,000, son 4,000. Entonces, estamos hablando de medicamentos altamente regulados, altamente investigados, donde tenemos muchísima evidencia del beneficio que ofrecen y del mínimo riesgo que representan, porque no hay intervención en salud que sea 100% segura, pero cuando se presentan efectos secundarios son mínimos. Doctor, en ese sentido, ¿cuál es la diferencia de contar con una nación vacunada? ¿Cuáles son las ganancias versus en un momento de pandemia a estos niveles que hemos sentido? A ver, primero vamos a ver menos enfermos, menos personas en los hospitales y en las terapias intensivas, menos fallecimientos. La expectativa de vida en Panamá para los hombres debe estar alrededor de 78 años probablemente. Cuando una persona en Panamá muere a los 30 o a los 40 o a los 50, aún a los 60, esa persona ha dejado de producir para el país 38, 28 o 18 años de su vida. Entonces hay una pérdida ahí, hay años de vida perdidos que esa persona le pudo haber dado a este país. Hay una pérdida económica importantísima. Ahorita tenemos un impacto, como yo mencionaba, emocional, social. Nuestros niños no están pudiendo ir a las escuelas. Nosotros apenas estamos comenzando a reincorporarnos a nuestros trabajos.
las madres, que tienen un doble impacto porque pues son la piedra angular de la familia, tienen que ayudar a los niños, que los padres deberíamos de contribuir de manera igual que las madres, pero hay un impacto sobre las mujeres muy grande. Creo que en la medida que vacunemos, logremos la inmunidad colectiva que la doctora Berrío mencionaba, aceptemos subirnos la manga y nos vacunemos, nos estamos protegiendo a nosotros, pero estamos siendo solidarios con los demás porque vamos a proteger a los demás. Y vamos a poder abrir la sociedad, regresar a trabajar, ser más productivos, volver a que este país crezca económicamente y que nosotros tengamos una vida más balanceada emocional, espiritual, mente y físicamente también, ¿no? Doctora Berrío, estamos terminando, la pregunta obligatoria sería, bueno, hay una pregunta obligatoria que nos están pidiendo por ahí arriba, y es sobre el brebaje del jengibre, ajo, cebolla. ¿Ayuda o no ayuda? Por lo menos yo creo que ayudas a robustecer el sistema, algo del cuerpo, ¿no? El doctor, de repente con investigaciones sabe un poquito más, no sé. Yo recomiendo que se vacunen. Claro. Y se cuidan con el tapaboca. Doctora Berrío, la Sputnik, ¿cuándo se termina de negociar esto? Sí, nosotros estamos casualmente negociando en este momento. Nuestra última reunión fue en la mañana del día de hoy. Es una negociación importante para el país. Estamos enfocados en adquirir una cantidad importante de vacunas. Nosotros no estamos como gobierno escatimando ningún esfuerzo para traer al país lo mejor de lo mejor y estamos sentados negociando en este momento con Sputnik para alcanzar un acuerdo y adquirir esta vacuna contra el coronavirus. Pareciera que esta vacuna, doctora, también tiene, y doctor Ortega, tienen un respaldo científico muy fuerte. Comenzó un poco débil, pero a medida que pasó el tiempo ha ido adquiriendo fuerza a nivel del mundo científico, ¿cierto? Hay datos publicados internacionalmente que sustentan que es una vacuna segura y eficaz. Se está utilizando en un número importante de países, en América Latina se está utilizando en Argentina, en México, con buenos resultados. Tenemos datos de seguridad en esos programas de inmunización, de que no han observado nada que no se haya reportado en los estudios de investigación que ellos habían realizado, pero hay una gran competencia por dosis de vacunas, ¿no? Hay una gran demanda, hay luchas geopolíticas, hay un interés de los países en vacunar a sus poblaciones primero, y pues los países productores a veces limitan la capacidad que los demás países tienen de accesar esas vacunas. Afortunadamente nosotros en Panamá hemos logrado ya acordar 7.2 millones de dosis de vacunas para 3.6 millones de panameños si ponemos 2 dosis de cada una de estas vacunas, y el reto es hacerlo lo más rápidamente posible. Sputnik es segura y es eficaz. La doctora directamente está involucrada en las negociaciones con el Instituto Gamaleya, que es donde se produce en Rusia, así que esperemos que con el liderazgo de la doctora podamos en el futuro tener la posibilidad de que la vacuna llegue a Panamá, si la pueden entregar a tiempo, porque ese es otro tema, ¿no? Hay que entregarla en el momento que nosotros la necesitamos, ¿no? Nosotros necesitamos vacunas lo más rápidamente posible, porque ya tenemos acordadas muchas, y si nos las van a entregar muy tarde, pues no nos ayuda en la estrategia. Punto muy importante, porque de acuerdo al proceso de vacunación que estamos desarrollando en nuestro país y el interés del gobierno nacional en abarcar el mayor porcentaje en un tiempo específico, todas las negociaciones nos tienen que llevar a obtener la cantidad de vacuna que requiere el país, pero en el tiempo que necesitamos. Y lo que menciona el doctor Ortega es fundamental. La pelea por adquirir las vacunas es enorme y nosotros estamos todavía peleando por la cantidad de vacunas que queremos en el tiempo que las necesitamos. Así que estamos justamente enfocados
en adquirirla en el tiempo necesario para el bienestar de nuestro país. Doctora Berrío, muchas gracias. Doctor Ortega, igualmente creo que nos quedamos con puntos importantes. Uno, el tema de la vacunación, el que el doctor Ortega nos dijera que esta vacuna efectivamente tiene más de 30 años detrás de estar experimentándose, es valiosísimo para que la población adquiera confianza. El tema de que, por ejemplo, el Ministerio de Salud, entiendo que en total va a mantener con Pfizer, que pareciera que es la vacuna que la gente quisiera ponerse completamente en Panamá, unos 5 millones de vacunas, pero aparte de eso, la AstraZeneca también es una vacuna que hoy le conversaba el doctor Ortega, aunque su inmunidad bajó de 79 a 76, sigue teniendo una confianza entre la población del mundo de Europa, sobre todo donde se ha inyectado. El doctor Ortega previo nos hablaba de la necesidad de la investigación. Sí, yo creo que es valiosísimo el tema de la investigación. Creo que la pandemia, entre las cosas positivas que nos ha dejado doctora Berrío y doctor Ortega, es el uso de la mascarilla, nos ha prevenido de la influenza, del retrovirus, como usted lo mencionaba hace un rato, doctor, y nos ha ayudado a entender que también tenemos que invertir mucho más en las universidades para que investiguen, apostar a más investigadores científicos para que traten de lograr, por ejemplo, lo que usted decía, robustecer al laboratorio Gorga, un instituto que ha demostrado, al inicio de la pandemia demostró descifrar muy rápido el genoma del coronavirus en Panamá. Creo que esas son cosas importantes y sobre todo lo que usted decía, doctora Berríos, el tener la confianza de la vacunación, seguir el proceso de vacunación, no interrumpirlo, pero que los panameños tengamos algo claro, mientras el virus no se venza a nivel mundial y no tengamos una población inmunizada, no podremos dejar de usar la mascarilla, tener las medidas de bioseguridad, y por eso mismo le decimos a los panameños que la próxima semana entramos a la Semana Mayor y no podemos bajar la guardia. Tenemos que mantenernos seguros, tenemos que, los que se han vacunado, entender que a veces pudieran transmitir el virus y por lo que tendrían que usar la mascarilla igualmente. La mascarilla, como dijo el doctor Ortega, en otros países es un relajamiento, en Panamá no es un relajamiento. El confinamiento, por ejemplo, a veces hay críticas muy fuertes, pero el confinamiento no ha demostrado que arrinconamos el coronavirus hasta el momento. Muchas gracias y nosotros, Julia, vamos a hacer una pausa durante el mes de abril porque le vamos a dar paso al béisbol juvenil, exactamente. Y como siempre yo creo que Chiriquí va a ganar. Bueno, ese es tu equipo porque él tiene madre chiricana, pero yo tengo raíces santeñas. Bueno, sí, yo también, mi mamá la tenía, pero era santeña y sigue mis raíces allá, ¿no? Bueno, yo les quiero decir a la gente y agradecerle. Doctor Ortega, ¿nos quiere Doctor, cuéntenos. Los vaqueros. ¿Y usted, doctora? Yo voy a Darién, por supuesto. Eso, ¿vieron? Los darienitas tienen quien lo defienda. Bueno, antes de despedir, yo le quiero pedir a la población que una nación se construye con cada uno de sus ciudadanos. Es una época especial la que se avecina y es importante saber y reconocer que el virus sigue entre nosotros. Protégete, mantén tu mascarilla de seguridad, lávate las manos y tu distanciamiento social. Eso puede hacer y marcar la diferencia en tu vida y la de todos, porque todos somos importantes. Muchas gracias a nuestros panelistas, muchas gracias Jorge Luis por dejarme compartir una vez más este espacio que es de Carlos Rivera y ser tu compañera en el programa. La verdad que es un agrado y un gran placer de partir con usted estos especialistas. Muchas gracias y buenas noches.